Amén, gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos permite el Señor poder difundir la palabra de Dios y a ustedes escucharla, estar atentos de repente, tomando atención de la palabra bendita del Señor. Saludamos al pastor Cisneros, como también a todos los hermanos que son parte de esta relación, de esta comunión, de este grupo de hermanos que a través de este sistema podemos difundir la palabra del Señor. Siempre en nuestro corazón hay una gratitud a Dios por todo lo que hizo en nosotros, sobre todo por habernos dado una salvación tan grande y habernos dado el regocijo de poder servirle. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado el nombre del Señor. En este momento viene a mi corazón el deseo de edificar a la iglesia, hablándole sobre la obediencia que salva. Es importante obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios a través de su palabra. Qué importante es caminar en obediencia y no en desobediencia. La gente impía, la gente que no conoce a Dios, por falta de conocimiento, puede vivir de acuerdo a su carne, a sus instintos rastreros de su carne. Puede vivir amando al mundo y arrodillándose frente a toda aquella cosa que le puede dar un poco de placer. Pero nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, debe vivir en obediencia a la palabra bendita del Señor. Debemos sujetarnos a ella. Ahora que estamos en estos días que todo el mundo hace un tiempo de repente de reflexión, esta Semana Santa, nosotros tenemos que entregar nuevamente nuestro corazón a Dios y servirle en obediencia a la palabra de Dios. No vivir manteniendo una religión, yendo a la iglesia, aunque eso es bueno, pero no yendo a la iglesia simplemente por ir, sino porque quiere transformar su corazón, porque quiere que su vida esté sujeta a la palabra bendita del Señor y podamos vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Entonces, esta mañana vamos a tratar sobre la obediencia. Hay muchos siervos de Dios que vivieron en obediencia y nos dieron un ejemplo para que nosotros podamos vivir amando a Dios y obedeciendo su palabra. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, nos habla de que Dios ama la obediencia, al hombre obediente. Escuchemos la palabra bendita de nuestro Dios. Gloria a Dios. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. En el libro de Samuel encontramos que Dios reclama la obediencia, que a Dios no le gustan tanto los sacrificios. Hoy en día hemos cambiado y de repente hay gente que da su dinero para construir una capilla, da su dinero de repente para algunas circunstancias
que tienen que ver con el humanismo y creen encontrar la salvación de esa manera. Sin embargo, Dios nos dice, ¿se complace Dios de los holocaustos? ¿Se complace Dios con aquellas cosas materiales? ¿No es más la obediencia que los sacrificios? Dice el Señor. Dios se complace más de la obediencia. Por eso tenemos que vivir en sujeción a la palabra de Dios. No tanto el hacer sacrificios, sino más bien el obedecer a Dios. Porque hoy en día el mejor sacrificio es la alabanza. Hay que venir a Dios adorándole, bendiciéndole, pero no solamente con la voz o con la palabra, sino que también nuestras actitudes sean una alabanza para Dios. Que vivamos conforme a la palabra en obediencia, y ya será una alabanza a nuestro Dios. Y Él va a recibirlo, porque, repito, Dios no se complace tanto de los sacrificios, ni de los machos cabríos, ni de los carneros y su grosura, sino más bien de que el hombre obedezca a Dios. Que el hombre se sujete al Señor. Por eso, mi hermano, hoy día es un día de reflexión. Esta semana es una semana de reflexión. Y cuando tú y yo reflexionemos y pensemos en Dios, no tenemos que pensar en los sacrificios humanos, sino tenemos que pensar en agradar a Dios con nuestra palabra, pero también con nuestra vida, es decir, con nuestro testimonio. Tenemos que vivir agradando a Dios, obedeciendo a la palabra bendita del Señor. Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de la obediencia. La obediencia produce salvación. La obediencia produce bendiciones abundantes. Cuando nos sujetamos a Dios en obediencia, Dios se agrada y nos bendice y nos prospera, nos dice su palabra. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra de Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, quedando limpio. Te voy a narrar un poquito esta circunstancia de obediencia y la bendición que produjo el obedecer. Hay que obedecer a Dios, hay que obedecer la palabra del Señor, hay que obedecer a los profetas de la palabra que están en la palabra de Dios. Se trata esto de un hombre que era general del ejército sirio. Se llamaba Naamán. Naamán había caído en la peor circunstancia humana y física de aquel entonces. Estaba con lepra. Era general, pero era leproso. Estaba en una situación tan difícil, porque de nada le valía el rango, de nada le valía tener una circunstancia de repente más encomiable que otra, más grande que otros. Era un general, pero todos los leprosos tenían que salir fuera de la ciudad.
y de nada le valía ser general. Estaba angustiado totalmente porque era una enfermedad incurable, porque era el tipo de una circunstancia humana que llega a lo peor de la vida. Era como especie de un cáncer de la piel. Pero él había escuchado de una muchacha que habían traído por la fuerza de servicio a Siria, y que ella había dicho que allá en Israel había un profeta llamado Eliseo, y que este profeta era usado por Dios para sanidad del cuerpo, como para la salvación del alma. Mandó un escrito al rey de Israel, y cuando el rey de Israel estaba diciendo, el rey de Siria me está provocando a guerra, porque yo cómo voy a sanar a un leproso. Pero estaba escuchando el profeta, y el profeta le dijo, mi señor, dígale que venga y que sepa que hay profeta aquí en Israel. Hombre de Dios significa profeta, vidente, persona que tiene una relación con Dios, porque la vida es una vida consecuente, es una vida de entrega, es una vida de consagración a nuestro Dios. Llegó Naamán con muchos regalos y con mucha gente y tocó la puerta del profeta, y el profeta mandó decir, dile al general Naamán que se zambulla, que se sumerja, que se lave, que entre 7 veces al Jordán y será limpio. Cuando el general Naamán, a través de sus criados, escuchó esta palabra, se quiso volver enojado y dijo, en mi tierra, en Siria, no hay ríos como el Habana y el Farfa, que son mucho más limpios que el Jordán. ¿Cómo voy a sumergirme allí? Y se quiso ir. Pero sus criados le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara una cosa para que sane tu lepra, ¿no lo obedecerías? Y este hombre entró en razón y entendió que la obediencia era importante. Entonces volvió y fue al río Jordán. La Biblia nos narra que se zambulló 7 veces. La primera vez salía igual, la segunda, la tercera salía igual con la lepra. La quinta, la sexta salía igual con la lepra. Pero obediente se zambulló por 7ª vez. Y cuando salió del agua del río Jordán, este general sirio llamado Naamán se dio cuenta que su lepra había sido curada. Su piel era como la piel de un niño. Entonces había valido la pena obedecer. Más vale la obediencia que los sacrificios. Este hombre se convirtió a Dios, a Jehová nuestro Dios, en aquel entonces. Y le dijo al profeta que no se iba nunca a doblegar su corazón frente a los ídolos que tenían en ese lugar de Asiria. Porque él había entendido que el único Dios que puede salvar, que el único Dios que puede sanar, es Jehová de los ejércitos. Por eso, convertido a él, se fue queriendo dejar regalo para el profeta no le recibió. Porque no vendemos la salvación, porque la sanidad no se vende. La entrega
gratuitamente el Señor nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Yo no pagué un centavo para encontrar esta salvación tan grande, ni todas las sanidades que Cristo hizo en mi cuerpo. Todo es gratuito. Como también Él puede alcanzarte en esta mañana y puede sanar toda enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando el médico dice que tu enfermedad es terminal y que te faltan pocos días para vivir en este mundo, si tú te conviertes a Dios de todo corazón y obedeces a Dios, a su palabra, a los profetas del Antiguo Testamento, entonces verás la salvación tan grande y la sanidad divina que Dios hará en tu cuerpo. Solamente cree en Él y obedécele. Hay múltiples circunstancias en las que fue necesario obedecer para encontrar triunfos, glorias, bendiciones de Dios. En el capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas, encontramos ahí otra circunstancia de obediencia que llevó a la bendición, que llevó a la salvación, a prolongar la vida de aquellos que confiaron en Dios. Está en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 15, dice la palabra de Dios. Y dijo, oíd Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. En este caso, es un relato que te voy a hacer diferente de la palabra de Dios, pero una consecuencia de la obediencia permitió darle solución a un problema, prolongó la vida de la gente. En ese tiempo, Israel estaba comandado por un rey llamado Josafat, y de repente le vino una noticia a Josafat, rey de Israel: oh rey, se han levantado contra nosotros. Se han levantado contra nosotros los amonitas y los amalecitas y los del monte Seir. Y vienen contra nosotros. Cada ejército de ellos es más grande que los nuestros. ¿Qué haremos ahora? Y el rey llamó a toda la gente, se puso en ayuno, oró a Dios, y vino un profeta llamado Jaziel, y este profeta le dijo: no te amedrentes, no tengas miedo, yo estoy con vosotros, no es vuestra la guerra sino la de Dios. Y luego siguió hablando con él, y dice que el rey fue a la guerra. Cosa curiosa, no llevó armas. En ese tiempo se usaba armas punzocortantes, se tenía flechas, pero se andaba en la guerra con algo que era punzocortante, que podía traspasar la vida y el corazón de las personas con quien se peleaba. Espadas de guerra. Pero no fue Josafat con espadas. Mandó que la gente se vista de ornamentos santos, ahora que es Semana Santa,
Qué bueno es cuando el hombre se viste de ornamentos santos y en vez de luchar con nuestros atributos, en vez de luchar con nuestra cultura, con nuestra sapiencia, con nuestra intelectualidad, lucha con las armas de Dios, con la palabra bendita del Señor, con la alabanza, porque la alabanza, hermanos, destruye a las fuerzas enemigas. Josafat envió que delante de él vaya un grupo de gente con vestimentas ornamentales y tocando trompetas, cantando y alabando a nuestro Dios. Y cuando estaban cerca de la guerra, dice la palabra de Dios, que ahí se comenzaron a confundir los ejércitos enemigos y comenzaron a matarse entre ellos, los amonitas con los amalecitas, y también los del monte Seir se atravesaban entre ellos. Una confusión tremenda les alcanzó de tal manera que todos se mataron. El pueblo de Israel, comandado por Josafat, el rey de Israel, y todos los que tocaron trompetas y todos los ejércitos desarmados entraron a ese sitio donde se habían confundido y se habían matado los enemigos. Y estuvieron toda la semana recogiendo el botín, porque se habían, repito, muertos y matados todos los enemigos. Josafat e Israel tuvo victoria contra estos ejércitos llenos de armamento, porque confió en Dios, porque obedeció a Dios, porque no tuvo miedo, sino que creyó en sus profetas y creyó en Dios. Y fue con ornamentos sagrados, tocando trompetas. Y de esa manera, por ser obedientes, ganó la guerra. Se prolongó la vida y tuvieron bendiciones enormes, porque ya los ejércitos no le generaron problemas durante toda su estancia, toda su vida. Dios les premió con bendición porque fueron obedientes. Dios nos está llamando a la obediencia. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y no tenemos que esperar mañana. Hoy, de repente es cumpleaños de alguien, es una fiesta. Yo me voy hoy a la fiesta, de repente mañana me convierto al Señor. No. Mañana puede ser tarde. Dios nos manda a obedecer. Vamos a tener triunfo, victoria, gloria, bendición, salvación, si obedecemos a Dios y a su palabra. Y Dios no nos pide mucho. Dice Dios que sus mandamientos no son gravosos, no te hacen agravio. Por el contrario, el obedecer, mejor que los sacrificios, el obedecer redunda en beneficios, en gloria, en triunfo, en victoria y en salvación, como en sanidad. Cristo nos enseñó la obediencia. Hemos leído el Antiguo Testamento y hemos visto cómo actuaron algunas personas que necesitaron de Dios y Dios los premió sanando su lepra, salvando a todo un pueblo que estaba en una encrucijada tremenda, porque fueron obedientes. Pero hoy más que nunca, los que vivimos en este tiempo, en esta vida contemporánea, en esta vida moderna, podemos ser obedientes todavía a Cristo, que Él tiene
muchas bendiciones para nosotros y solución a todos nuestros conflictos, pero hay que ser obediente. Y Cristo nos enseñó la obediencia. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 8, nos habla de la obediencia de Jesús. Porque estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo nos enseñó la obediencia. Cuando estaba en el huerto Getsemaní, orando entre todos, un poco más alejado de sus discípulos, él oraba en forma audible, porque si no, no se hubiera escrito esta palabra de Dios. Él decía: Señor, haz que pase de mí esta copa tan amarga, pero no como yo, sino como tú quieres, Señor. Él sabía de los horrores de la cruz. Él sabía que iba a recibir el látigo del soldado romano. Él sabía que iban a traspasar sus costados. Sabía que iba a ser colgado en una cruz y coronado de espinas por tus pecados y mis pecados. Él podía escapar de esa situación, porque además de ser hombre era Dios, 100% hombre, pero también 100% Dios. Él podía escapar de esta situación, pero era la única forma de salvar al ser humano. No había forma ya. Se había experimentado muchas cosas el hombre, pero no había encontrado la solución. Habían venido profetas, reyes, sacerdotes, pero esta gente obedecía temporalmente a Dios y después se olvidaba de Dios. Pero la única forma de tapar la brecha era morir por nosotros en la cruz del Calvario. Un trueque, un cambio, una sustitución. Cristo fue a la cruz del Calvario, pero Él no merecía, porque era santo, 3 veces santo. Quien merecía ir a la cruz del Calvario por la muerte eterna eras tú y yo. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra del Señor. Pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó de interesarle el sacrificio, el dolor, y tuvo que ir a la cruz del Calvario para sacrificarse por nosotros y legar su sangre preciosa a fin de que tú y yo seamos comprados, no con precio de oro ni de plata, sino con su sangre preciosa. Él derramó su vida y su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos, para salvarnos, para que nosotros podamos caminar en rectitud delante de su presencia, obedeciendo su palabra, que es fácil, porque solo tenemos que creer que Jesucristo murió por nosotros, porque solo tenemos que creer que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, porque solo tenemos que creer que después de este mundo existe otro mejor y eterno, que es la vida y la salvación allá en la mansión celestial. Y tenemos que obedecer apartándonos del pecado y no crucificándole más a Jesucristo con mis pecados, sin tu pecado, sino tenemos que vivir para Dios, amándole, sirviéndole, glorificándole, manteniéndonos firmes, dando testimonio de que Cristo nos cambió. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo,
es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú te conviertes al Señor hay novedad de vida. Y una salvación grande te espera. Y todas las sanidades de tu cuerpo puede hacerlas el Señor. Solamente tienes que obedecer y tener fe en Él. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 8 y 9, nos vuelve a hablar de la obediencia de Cristo. Y aunque era hijo, refiriéndose a Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En la cruz, Cristo fue obediente al Padre y se perfeccionó en obediencia. Por eso que ahora es eterno Salvador de los que le obedecen. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, estamos coberturados por esta palabra de la salvación, porque Cristo nos hace eternos en el cielo, porque Él es eterno Salvador de los que le obedecen. Y repito, no es difícil obedecer la palabra del Señor. Es sencillo obedecer a Dios. No obedecer a nuestra carne caprichosa de deleites humanos. No obedecer a nuestros instintos de amar al mundo y todas sus perversidades, creadas por el hombre, por supuesto. Renuncia al pecado, renuncia al mundo y a los placeres de la carne y conviértete a Dios. Consagra tu vida al Señor. Obedece a aquel que es eterno Salvador de todos los que entran por la puerta de la obediencia. Hay un camino que la Biblia te señala de obediencia y a los obedientes le regalará el Señor la vida eterna. No por obras para que nadie se gloríe. Es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. Nosotros podemos alcanzar esa misericordia, esa gracia, ese amor de Dios, solamente siendo obedientes a la palabra bendita del Señor. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, nos habla de que nosotros hemos sido elegidos para ser obedientes. Escuchemos la palabra de Dios. Elegidos según la presencia de Dios. De Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hijito mío, si habéis pecado, tenemos comunión con Dios por la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nosotros hemos elegido según la presencia de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido elegidos para obedecer. Para ser rociados con la sangre de Cristo. Si tú y yo hemos sido elegidos por Dios, aún del vientre de nuestra madre, de antes de la fundación del mundo, de la presencia de Dios, nos ha elegido Dios para ser salvos, para ser limpios por la sangre de Cristo
y para obedecer a su palabra. Obedezcamos a Dios. Sobre todo esta semana, no solamente esta semana, toda la vida, pero esta semana debe servir de reflexión para que tú le digas, Señor, yo quiero ser obediente y quiero, Señor, vivir en la fe de Jesucristo. Yo quiero apartarme de todo pecado y quiero consagrar mi vida a ti y quiero que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Porque yo he sido elegido por Dios. Desde antes de la ciencia, de antes de los tiempos, yo vine a este mundo para ser salvo. Pero lo único que me pide el Señor es ser obediente a Dios y a su palabra. Recuerda que Dios nos dice que Él no gusta tanto de los sacrificios, de la grosura de los carneros, ni el sacrificio de los machos cabríos. Lo único que te pide el Señor es que seas obediente. Y esta semana debe servirte para que tú reflexiones, y yo también, y podamos ser cada día más obedientes a Dios, sujetos al Señor. Si nos mantenemos bajo la protección de Dios, entonces vamos a caminar en obediencia y vamos a tener como consecuencia de nuestra obediencia esta salvación tan grande que Cristo quiere darnos, que Cristo nos ha dado por gracia y en su misericordia. Que Dios te bendiga, querido hermano. Iglesia del Señor, que Dios te bendiga. Que Dios nuestro Padre y Cristo te lave en la sangre del Cordero y que tú puedas caminar en caminos de obediencia y tú puedas obedecer la fe y a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Cisneros.